Iglesia, si solo tuviéramos el Evangelio de Marcos, pareciera que esta es la primera vez que Jesús va a Jerusalén o que se dirige a Jerusalén, que llega a Jerusalén. Pero por los otros evangelios y por los otros relatos sabemos que Jesús ha estado en varias ocasiones en la capital de Israel y que ha hecho varias cosas en ese lugar. Y esta, mis amados hermanos, lo que nosotros encontramos particularmente en Marcos capítulo 11, es la última oportunidad en la que Jesús estará en Jerusalén. Esto ocurre en la Pascua en el año 30. Y otros evangelios nos van a dar otros detalles con respecto a lo que ocurrieron en esos intensos días. Es bien interesante que Marcos nos ha contado 3 años de ministerio en 10 capítulos y del 11 al 14, al 16, al capítulo 16 de Marcos, nos va a contar todo lo que es la última semana de Jesús. Así que encontramos que esto es una parte importante y fundamental en el Evangelio. Muchos, entendiendo un poco el contexto, muchos subían antes de la Pascua a Jerusalén cuando se acercaba el tiempo de la Pascua para purificarse. Los judíos piadosos visitaban Jerusalén con regularidad, como lo estuvimos considerando nosotros la semana pasada, para celebrar las fiestas principales en Israel. Y el fervor religioso y nacionalista se daba a flor de piel, o sea, como que la intensidad de las celebraciones era muy grande y esto hacía que el pueblo se sintiera motivado también por ese fervor nacional. Todo esto era una gran fiesta. Pero también era una dificultad para los soldados romanos, para los oficiales romanos, porque la población de Jerusalén se triplicaba y cuadruplicaba en muchas ocasiones. Algunos calculan que el número de pobladores o el número de visitantes a Jerusalén ascendía a los 2 millones de personas. Esto implicaba una logística y una gran cantidad de personas atendiendo, porque esto se prestaba para que se intentaran hacer motines y matar a oficiales romanos en ese afán de liberar a Israel del yugo romano. Ahora, la pregunta general que muchos estaban haciendo, particularmente en esa fiesta de la Pascua, era si Jesús subiría a la fiesta. Además, los sacerdotes y los fariseos estaban alertas para poder arrestarlo y poder juzgarlo. Y esto lo encontramos nosotros en el pasaje paralelo en el Evangelio de Juan. Lucas, el evangelista, nos dice que Jesús había subido 6 días antes de la Pascua y a que había llegado a Betania, que está enfrente del Monte de los Olivos, donde vivían una familia que eran amigos de él, Marta, María y Lázaro. Es allí precisamente en Betania, en donde en la casa de un hombre llamado Simón, apodado el leproso, que es ungido Jesús por una mujer que derrama un frasco de aceite como señal de adoración y de reconocimiento ante el Señor. También en esos días ocurre la resurrección de Lázaro. Lázaro muere, Jesús sube 3 días después o 4 días después, ocurre la resurrección y esto causa que los sacerdotes y los líderes religiosos empiecen a tramar un complot, no solamente para matar a Jesús, sino para matar al mismo Lázaro. Y lo que nosotros estuvimos considerando la semana pasada entra dentro de ese contexto. Jesús va subiendo y llega a Betania, donde ocurre la sanidad de este hombre ciego. Y el evangelista Lucas nos cuenta que es allí también en Betania, en donde Jesús va a tener un encuentro con un publicano, un archipublicano, un jefe de los publicanos llamado Zaqueo, que recibe el mensaje del Señor y cree en él como Salvador. Al día siguiente de todo esto, es que nosotros encontramos esta escena. O sea, ustedes se pueden dar cuenta de lo intensa que fue la semana previa de Jesús antes de llegar a Jerusalén. Y esa semana va a estar cargada también de muchos eventos y muchos sucesos. Este evento, mis amados hermanos, que nosotros estamos estudiando en esta mañana, se conoce como la entrada triunfal. La tradición lo celebra el Domingo de Ramos, el inicio de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Y como les he mencionado, esto es determinante en el ministerio de Jesús, por eso está registrado en los 4 evangelistas. De todos los eventos que se narran en los evangelios, hay 3 que se mencionan que son supremamente importantes y este es uno de ellos. Y los evangelistas le determinan gran cantidad de espacio a esta semana en particular de lo que hace Jesús. Dentro del contexto también tenemos que ver lo que ha pasado. Jesús se acerca por Betfagé y Betania, que está cerca al monte de los olivos.
en donde nosotros vamos a encontrar a Jesús enseñando también. Y la forma de llegar de Jesús a Jerusalén va a servir para presentarlo de manera oficial como el Mesías y como el Hijo de Dios. Y esto vendría también seguido, que es algo que nosotros vamos a estar considerando los próximos días, con una serie de juicios que el Señor va a estar emitiendo contra la nación de Israel. Y esa serie de confrontaciones que Jesús va a tener directamente contra los líderes religiosos de la nación. Pero mis amados hermanos, si algo nosotros podemos notar es que la entrada de Jesús, a pesar de que es sorprendente, no es igual a como ocurría cuando llegaba un rey a un lugar. En el antiguo imperio romano, los generales romanos entraban después de una gran batalla en un gran desfile con una gran pompa, o sea, adornados de un gran lujo. Cuando un general romano había ganado una victoria importante para Roma, en la que habían muerto más de 5.000 soldados enemigos, se hacía merecedor de ese honor. El desfile estaría compuesto entonces por los trofeos de guerra, el botín de guerra, seguido por los prisioneros más ilustres que este general había capturado. Y los sacerdotes irían quemando incienso en honor de este general, que estaría montado en un carro muy especial, jalado por caballos magníficos. Y los sacerdotes irían entonces quemando incienso y la gente estaría vitoreando a su paso, pronunciando el nombre de este general. El desfile terminaría entonces en el Coliseo, donde la gente estaría entretenida viendo cómo los prisioneros capturados eran entregados para ser devorados por las fieras en esas celebraciones del Coliseo. Pero mis amados hermanos, Jesús no llega de esta manera. La entrada de Jesús a Jerusalén es totalmente diferente, porque no anuncia el triunfo de un general, sino el retorno del rey. No morirían cautivos, moriría el rey mismo. No habría trofeos ni botín de guerra, pero se pagaría un precio de sangre por rescate y salvación de los perdidos. Así que mis amados hermanos, la llegada a Jerusalén marca el inicio de la tercera parte del Evangelio de Marcos, que va a culminar con el arresto, el juicio, la crucifixión y la muerte y resurrección de Jesús. Hoy nosotros debemos comprender lo que significa esta entrada para Jesús y para nosotros como iglesia en ese cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y también tenemos que reconocer que Jesús es el Rey que ha venido no a derrocar un imperio, sino a salvar al hombre de su pecado. Y necesitamos entender también la importancia de lo que significa que Jesús es el Rey de nuestras vidas, para así darle la verdadera adoración que Él merece. Mis amados hermanos, Jesús llega a Jerusalén como un Rey. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos a la luz de este pasaje es si Él gobierna nuestras vidas. ¿Es Jesús el Rey de nuestras vidas? Es por eso que este sermón lleva por título, mis amados hermanos, el Rey al fin ha llegado. El Rey al fin ha llegado. Y vamos a estar trabajando 3 puntos, y el primero de ellos lo encontramos en el versículo 1 al versículo 6, y que yo he titulado el Rey prepara su llegada. El Rey prepara su llegada. Y vamos a leer nuevamente Marcos capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado, fueron afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Como les he mencionado, mis amados hermanos, antes de llegar y aún en el camino, Jesús se detiene entre esas 2 poblaciones, Betfagé y Betania, muy seguramente precisamente enfrente en el Monte de los Olivos. Por el camino, Jesús llega a estas 2 poblaciones más o menos a unos 3,5 kilómetros de Jerusalén, o sea, muy cerca. Y desde ese punto de vista, Jerusalén es vista de una manera magnífica.
Las personas que han estado en ese lugar cuentan que la visión desde el Monte de los Olivos de Jerusalén es una visión hermosa. Y yo me imagino que en la época de Jesús debió haber sido magnífico ver desde ese lugar el templo y la construcción tan maravillosa de lo que era ese lugar tan importante en donde se celebraría la Pascua en esos días. Ahora, los discípulos escuchan las instrucciones de Jesús para que preparen la entrada del rey. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Tenían que ir a la aldea más cercana, que posiblemente es Betfagé, y allí encontrarían a un pollino. Un pollino es un pequeño burrito, un asno en el que nadie se ha sentado jamás. Así que, Santi, un pollino no es un pollito chiquito, es un burro. No es un burro chiquito. Y estos eran considerados, o más bien son considerados, mis amados hermanos, burros en nuestra cultura son considerados animales de carga. Son animales de trabajo. Para la cultura israelí, para la cultura en Israel no eran así. Eran los animales dignos de un rey. Las mulas eran usadas por los reyes para ser montadas. Y de hecho en la historia nosotros encontramos eso constantemente. Salomón, antes de ser proclamado como rey, fue montada en la mula de David, su padre, indicando que ese era el legítimo rey. Y como bien lo señalaban al principio, Zacarías 9:9 señala que esa era precisamente una señal del cumplimiento de la llegada del sucesor de David. Acompáñenme por favor a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 en el Antiguo Testamento. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que lo que está haciendo Jesús es dar cumplimiento a esta profecía. Y de esta manera estaba cumpliendo dos propósitos: declararse rey de Israel y Mesías, y desafiar a los líderes religiosos. En Israel sería claro que lo que estaba haciendo Jesús era una señal indiscutible de quién era Él. Y fueron precisamente estas acusaciones las que más adelante harían que se armara ese complot contra Jesús que lo llevaría a la muerte. Ahora, no era casualidad que Jesús lo hiciera de esta manera. A pesar de conocer estas porciones, mis amados hermanos, los discípulos no entendían. Los discípulos parece que están enceguecidos por todo lo que está pasando, pero no comprenden lo que Jesús está haciendo hasta que Jesús resucita. Que Jesús montara un pollino, un hijo de asna, significaba en realidad que en su primera venida Él no venía a reinar, Él venía a morir, Él venía a servir. Y Zacarías lo dice muy bien, Él viene humilde, cabalgando sobre un asno. Él es el rey que viene a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús se anticipa, de hecho, a las reacciones de lo que pudiera pasar a causa de la indicación que está dando a sus discípulos. Cualquiera que viera lo que estaban haciendo sus discípulos interpretaría eso como lo estaban interpretando estos hombres. ¿Qué están haciendo ustedes con el pollino? Eso parece ser interpretado como un robo, pero Jesús tiene un conocimiento total de todas las cosas. Él les dijo cómo estaría, en dónde estaría y lo que tendría que decir a las personas que estaban allí cuidando el animal. La respuesta de los discípulos era solamente la preparación de lo que vendría a continuación. Esto nos muestra, mis amados hermanos, algo maravilloso también de Jesús. Jesús tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Jesús sabe dónde se hallaba el burrito y sabe la disposición de sus dueños. Mis amados hermanos, eso nos da una lección a nosotros. Si Jesús sabe dónde está cada burro en la tierra, Jesús sabe exactamente también dónde estamos nosotros. Jesús tiene un conocimiento perfecto y pleno de todas las cosas. Así que eso nos da a nosotros confianza y seguridad. Y otra cosa que nosotros podemos ver es que Jesús no es un rey déspota que toma las cosas sin permiso y se adueña de ellas. Los reyes en la antigüedad tenían una ley que se llama la ley de la leva, donde él podía reclamar temporalmente los derechos de una cosa o de una persona para que le sirvieran. Pero Jesús está asumiendo el papel de rey, no un rey déspota, porque dice que después de usarlo lo va a devolver.
Él lo necesita, pero lo va a devolver. Mis amados hermanos, lo que nosotros encontramos en el resto del pasaje, del versículo 1 al versículo 6, es que todo se cumple tal cual Jesús lo ha dicho. Todo se cumple tal cual Jesús lo ha dicho. No hay nada que no ocurra. Cuando el burrito es traído, empieza entonces a organizarse la entrada a Jerusalén, lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto, y es la aclamación victoriosa del rey. La aclamación victoriosa del rey que nosotros encontramos en el versículo 7 al versículo 10, y dice la palabra del Señor: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Mis amados hermanos, ya con el burrito en sus manos, todo fue organizado entonces para la entrada del Señor. Y lo primero que hacen entonces es poner sus mantos sobre el burro para que Jesús no monte a pelo, como se haría con un caballo. De esta manera entonces se está preparando la entrada. Los peregrinos a Jerusalén subían caminando, no lo hacían montados en animales. Es por esto que podemos afirmar que Jesús lo que está haciendo es precisamente dar cumplimiento de Zacarías 9:9. Aquí hay una señal clara de eso. Y todo está ocurriendo precisamente en medio del regocijo y la alegría del pueblo en Jerusalén por esos días. Muchos judíos patriotas de la multitud se habrían reunido al desfile con mucho agrado, con mucha felicidad, para proclamar a Jesús como rey, como el Hijo de David que viene en el nombre del Señor. Y esto recuerda muchas escenas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se le daba la bienvenida a un rey, era costumbre que el pueblo pusiera sus mantos sobre el camino y que añadieran ramas para proclamarlo como rey. Al hacer esto con Jesús, le están dando el tratamiento a Jesús como el rey que viene a Jerusalén. Pero no eran solamente sus mantos y no eran solamente las ramas. Es lo que están diciendo con sus voces. Es lo que están proclamando. Están diciendo: Hosana, Hosana. Y todo esto lo hacen emocionados por todo lo que han visto. Muchas de estas personas han venido y han visto los milagros de Jesús. Han visto las obras maravillosas que Jesús ha hecho. De hecho, el día anterior vieron como un ciego recuperaba la vista. Y yo creo que la emoción de las personas debe ser grande. ¿Qué estarían pensando ellos? Muy seguramente están pensando: este es el Mesías, este es el prometido, este es el que nos va a liberar. Si pudo resucitar a Lázaro, si pudo devolver la vista al ciego, si ha podido hacer todos los milagros que ha hecho, ¿cuántas más cosas no hará este Señor? Ahora la multitud lo aclama: Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. El que viene es Jesús, el Rey. Él viene en el nombre del Señor, o sea, cuenta con la aprobación de Dios. Él vendría estableciendo el reino de David y su trono. Esta expresión, como bien lo mencionaban, significa salva ahora o sálvanos. Hosana significa salva ahora o sálvanos. Y es una expresión usada precisamente para el Mesías, tomada del libro de los Salmos, en el Salmo 118, versículo 25 y versículo 26, en donde se reconocía que la salvación para el pueblo vendría por medio de aquel que el Señor había ungido para traer salvación. Jesús ahora les está permitiendo esta aclamación. Noten que aquí hay un cambio y un giro en lo que está haciendo Jesús. Durante todo el tiempo antes de este día, Jesús no ha permitido que las personas le reconozcan, o muy pocas personas lo han reconocido como rey. Pero aquí la multitud lo aclama. En ocasiones Jesús huye de las multitudes para que no lo coronen antes de tiempo, pero aquí está aceptando el reconocimiento de la multitud. Aquí Jesús está aceptando lo que la multitud está diciendo, no los calla. De hecho, si ustedes miran en uno de los pasajes paralelos, los fariseos, los escribas y los maestros de la ley les decían a Jesús que callara la multitud,
que no permitiera que la multitud dijera estas palabras. Y Jesús le responde, si la multitud se calla, aún las piedras clamarían, señalando que este es un evento único. Pero mis amados hermanos, a pesar de todo este gozo, a pesar de toda esta algarabía, a pesar de que Jesús permitiera la aclamación de las personas, lejos de ser una adoración genuina, toda esta emoción acerca de Jesús viene de un pueblo que no tiene una comprensión verdadera de la salvación que trae Jesús. Iglesia, y este es el mayor riesgo en el que nosotros podemos caer. Una visión distorsionada de Jesús, un mal entendimiento de quién es Jesús, nos va a llevar a una adoración equivocada, a una forma de acercarnos a Jesús equivocada. Ellos no están suplicando por salvación del pecado, ellos están pidiendo bendición, prosperidad, liberación. Pero no están entendiendo realmente quién es Jesús. Ellos están buscando el cumplimiento de esas promesas relacionadas con el reino que implican lo material, lo militar. Pero no están pensando en lo que verdaderamente Jesús viene a hacer, que tiene un valor eterno. La idea de salvación para ellos es la idea de un general que vendría en todo el sentido del poder militar a traer liberación de sus enemigos, muy diferente a la salvación que Cristo quería ofrecer. Y lo que ellos hacen con su adoración, exaltando al Señor y diciéndole Hosana, pierde entonces todo el sentido y todo el peso, porque está basada en una idea equivocada de quién es Jesús. Lo que hacía que sus expresiones entonces no fueran correctas. Por eso, tan pronto como ellos ven que sus expectativas no se cumplen, una semana más adelante, al final de esa semana más bien, ¿qué van a estar haciendo? Aquella misma multitud que proclamaba Hosana, o sálvanos, sálvanos ahora, van a estar diciéndole a Poncio Pilato, crucifícale. Tristemente, muchos de los que ese día clamaron a Jesús, eufóricos como el Mesías, que gritaban alabanza y gloria a Dios, el viernes estarían pidiendo a gritos su ejecución. Y esto implicaría para ellos el mismo juicio que Jesús les va a señalar más adelante. Por lo tanto, están compartiendo la responsabilidad de la muerte del Mesías. Aunque por un momento las esperanzas de los judíos eran altísimas, yo me imagino la emoción tan grande de pensar en Jesús como aquel libertador, ellos se dejaron engañar por una visión distorsionada de quién es Jesús. Y miren que más adelante Jesús va a expresar precisamente un dolor, un lamento por Jerusalén. En Lucas capítulo 19, el versículo 41 al 44, yo quiero que me acompañe allí. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y Jesús les va a decir estas palabras a ellos. Jesús 41, 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y derribarán a tierra y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es tremendas estas palabras de Jesús. Mis amados hermanos, la historia nos cuenta que en el año 70, un general romano llamado Tito Vespasiano sitió Jerusalén precisamente en la fiesta de la Pascua. Imagínense, más de 2 millones de personas rodeadas por el ejército romano. Unos meses más adelante, cuando Tito logró entrar a Jerusalén, ocurrió una de las más grandes masacres que han ocurrido en un sitio. Y las palabras de Jesús se cumplieron.
la emoción del momento, mis amados hermanos, ese día cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, de pronto nubló la vista de las personas y no vieron que se acercaba realmente un profundo dolor. La alegría de ese día se convertiría entonces en un amargo llanto. Los gritos del júbilo por el rey serían reemplazados por los gritos de rechazo, de crucifícalo. El entendimiento de esta multitud es parcial, mis amados hermanos. Esta multitud está equivocada en su aclamación. Entienden y malentienden la venida de Jesús y no comprenden que lo que se conoce como la entrada triunfal y esas consignas nacionales que ellos están dando sobre la restauración del poder y la gloria del reino de David están equivocadas. Ellos tienen razón en una cosa: el Jesús como rey viene, pero ellos están esperando un poder militar libertador y no van a aceptar al Salvador, la verdadera misión de Jesús. Esta, mis amados hermanos, esta entonces no es una entrada triunfal. Yo creo que es un error denominarla así, porque Jesús no entra a Jerusalén sobre un caballo blanco de batalla. Él no muestra trofeos de guerra. No es seguido por una corte de cautivos. De hecho, antes de que termine esa semana, serían precisamente los guardias romanos los que estarían llevando a Jesús arrestado a la ciudad y lo llevarían al lugar de su ejecución. Qué tremendo es todo esto. Y Jesús sabe lo que va a acontecer en esos días. Cualquier otra persona en una circunstancia como esta, yo creo que también se hubiera emocionado. Pero no, Jesús no ha cambiado para nada su plan. Jesús tiene claro a qué ha venido. Y Marcos finaliza este pasaje después de contarnos todo esto con una escena que es extraña y que yo he titulado La visita del rey al templo, y que encontramos nosotros en el versículo 11. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Después de que Jesús ha entrado y ha llegado por fin a la ciudad, finalmente llega al templo, al área del templo, la parte más importante de la ciudad. Pero a este volvería al día siguiente. Jesús salió de la ciudad y pasó la noche nuevamente en Betania, donde podría descansar y estar tranquilo. No permaneció más tiempo porque anochecía y ya se hacía tarde. Este punto es muy extraño porque pareciera que no tiene nada que ver con lo que está aconteciendo. Pero Jesús es un rey que también viene a ver su reino. Él viene, ha llegado a su reino, y entonces es como esos reyes que empiezan a inspeccionar los contornos. Él no viene como un turista a contemplar la ciudad. Él no va a visitar los lugares de interés, como haríamos nosotros. Cuando uno va de turismo a algún lugar, uno quiere conocer los sitios más importantes, los más emblemáticos, los lugares que son de importancia en esa ciudad, y llevarse un recuerdo de ellos. Y poder decir, yo estuve allá. Cualquier persona que vaya a París y no esté en la Torre Eiffel, no fue a París. Pero Jesús no está haciendo esto en Jerusalén. Si una persona hubiera ido a Jerusalén de visita, muy seguramente un lugar importante al que tendría que ir sería el templo. Pero Jesús no está de visita. Él no es un peregrino que viene a cumplir también con las tradiciones por obligación. Jesús no entra mirando alrededor y no está embelesado con el templo, como les pasó a los discípulos y que vamos a ver nosotros más adelante. Los discípulos, cuando ven el templo, están maravillados y empiezan a mostrar lo hermoso del templo y los edificios. Jesús no se deja embelesar por eso. Él mira cada detalle y mira críticamente. Por eso al día siguiente va a volver al templo y va a mostrar su autoridad en medio del templo. La noche solamente fue para inspeccionarlo, pero al día siguiente iría a limpiarlo, y eso lo vamos a ver también nosotros más adelante. Así que, mis amados hermanos, el primer día en Jerusalén de esa semana ha terminado, pero la semana para el rey apenas comienza. El rey por fin ha llegado. Mis amados hermanos, yo quiero que miremos aquí ahora algunas aplicaciones de esa porción.
y que veamos cómo nosotros podemos aplicar este pasaje. Hay varias cosas que podemos extraer de este pasaje y que podemos traer a nuestras vidas como aplicaciones. Y la primera de ellas, mis amados hermanos, es recordar que la llegada de Jesús a Jerusalén nos muestra nuevamente a una multitud. Y las multitudes en Marcos siempre son cambiantes, son interesadas. En unas ocasiones las encontramos buscando a Jesús para hacerlo rey, pero en otras Él las evita precisamente para que esto no ocurra antes de tiempo. Y aquí las vemos nuevamente, pero las vemos emocionadas por lo que está aconteciendo. Y de ellas vemos su ignorancia en los planes del Redentor. Tan pronto como ven que las expectativas acerca de Jesús cambian, no van a dudar en acusarlo y hacerlo crucificar, en desaprobarlo y en gritar crucifican. Pero mis amados hermanos, al igual que la multitud cambiante, los pecadores y aquellos que tienen una imagen distorsionada de Jesús, cuando Jesús va en contra de sus caprichos, cuando Jesús va en contra de satisfacer sus deseos egoístas, también cambia. Y mis amados hermanos, ese es el grave riesgo de la iglesia moderna. Ese es el gran riesgo del cual nosotros tenemos que estar supremamente alertas. Mis amados hermanos, una visión distorsionada en cuanto a Jesús nos puede llevar a una adoración distorsionada, a una adoración equivocada. Muchos que hoy domingo están diciendo: Jesús, tú eres el rey de mi vida, el resto de la semana van a pasar ignorando a Jesús. Ya Jesús no es el rey de su vida. Me encantaba algo que decía el pastor Sugel Michelén acerca de este pasaje. Y él dice, muchos dicen, Jesús es el rey de mi vida el domingo por la mañana. Y el resto de la semana están diciendo, pero sigo siendo el rey. Muchos viven de esa manera. Y eso nos pasa a nosotros, iglesia. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Cuando las expectativas acerca de Jesús no se cumplen, y muchas personas viven eso en cuanto a su fe, no tardan en renegar acerca del Salvador y simplemente ignoran su soberanía el resto de la semana. Y esto lo vemos nosotros en nuestras vidas constantemente. Cuando tú dejas de ver la soberanía del Señor en tu vida, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la palabra, cuando dejas de congregarte, ya Jesús no es el rey de tu vida. Ahí la soberanía del Señor ha fallado. Podemos decirlo de labios para afuera. De hecho, esa van a ser una de las palabras más duras de Jesús con respecto al pueblo. Porque Él les va a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el mayor riesgo para la iglesia moderna. Adoración de labios externa, pero un corazón alejado del Señor. Me encanta como lo dice también el pastor John MacArthur. Y él dice, él llama a esta porción precisamente falsas coronaciones. Y añade lo siguiente, las falsas coronaciones como la descrita en este pasaje se llevan a cabo todos los días. Todos los días. Falsos maestros sin escrúpulos prometen a sus engañados seguidores que Jesús los hará ricos, los curará, les cumplirá todos sus sueños, les concederá todo lo que desean. Pero cuando tales promesas antibíblicas, egoístas y centradas en el hombre no se cumplen y en cambio sus vidas vienen a problemas, muchos se desilusionan y se vuelven contra Jesús. Y eso no es lo que vemos nosotros en muchos lugares. La multitud en este caso tenía una idea falsa acerca de Jesús y por eso actuaron como lo hicieron. Así que déjame preguntarte, iglesia, en esta mañana, ¿cuál es tu idea acerca del Salvador? ¿Cuál es tu idea acerca del Rey? Yo espero que a lo largo de estos mensajes que hemos tenido nosotros de Marcos, nuestra idea de Jesús haya cambiado. No puede ser la misma. ¿Tú ves a Jesús como rey de tu vida? ¿Como aquel que viene a salvarte? ¿Lo ves como el rey de tu vida? ¿O esperas que Él solucione tus problemas?
Como que vienes a Él solamente esperando que Él te dé una respuesta para algo que tú estás buscando, pero no como el Rey de tu vida. Muchos ven a Jesús como un mandadero que solo satisface sus sueños, pero no se rinden al completo señorío de Él. Miren, para nosotros esa expresión de Señor hoy en día ha perdido tanto peso. Nosotros decimos que Jesús es el Señor, pero en realidad me pregunto, iglesia, si comprendemos lo que significa que Jesús es el Señor, que es la autoridad. Yo reflexionaba esta mañana mientras recordaba el mensaje y veía que mucho de nuestra cultura ha perdido el verdadero sentido de lo que significa el señorío de nuestras vidas. Y quiero usar el ejemplo de una película. Yo no sé si ustedes recuerdan la película Todopoderoso, la primera. Me llamaba algo la atención de esa película, porque en esta película lo que se nos muestra es un Dios que está dispuesto a satisfacer las necesidades y las peticiones de las personas. El Señor es, Dios es visto como un mandadero cósmico. Por eso, una de las quejas del protagonista es cuál es: tú te has equivocado. Si yo fuera Dios, lo haría mejor que tú. Iglesia, muchas personas piensan así de Dios. Muchas personas piensan así de Dios. Por eso cuando el protagonista recibe la capacidad de, el poder de ser Dios, algo totalmente antibíblico, cuando recibe esa capacidad y tiene el poder para poder ser Dios en una pequeña sector, cuando las oraciones se empiezan a acumular, ¿cuál es la fácil para esta persona? Dar respuesta así a todas las peticiones. Porque así es visto Dios. Aquel que tiene que responder afirmativamente a todas mis peticiones. Y cuando Dios dice no, es visto como malo. Así que nuevamente pregunto, iglesia, ¿ves así a Dios? ¿Ves así a aquel que tú dices que es el Señor de tu vida? Porque muchos ven así al Señor como un mandadero, como aquel que cumple mis deseos, mis caprichos, mis ideas. Pero no están rendidos completamente al señorío del Señor. Así que necesitamos corregir la imagen de Jesús y debemos reconocerlo como Él mismo se presenta. Esa es la forma en la que nosotros debemos corregir nuestra imagen acerca de Jesús. Que Jesús es el Rey que ha llegado, que Él viene cumpliendo lo que dijo, que vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por eso, mis amados hermanos, nosotros necesitamos y seguimos necesitando el Evangelio. Ese anuncio acerca del Rey, donde el Rey ha venido a establecer precisamente su reinado. Me encantaba el pasaje que se leía de Apocalipsis, el pasaje que leía Mari: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, el honor, la honra por los siglos de los siglos. Jesús reina, mis amados hermanos. Jesús reina y no reina como los reyes de este mundo. Por eso la descripción que da Jesús sorprende a todos. Él es un rey poderoso, exitoso. Pero no es un rey como los reyes de este mundo. Los reyes de este mundo necesitan demostrar su fuerza, poder imponer su voluntad, derrotar a sus enemigos. Pero este sencillo hombre judío de Galilea habla y actúa como el rey de Israel, pero no se muestra como ese rey que ellos están esperando. Todo lo que Jesús dice y hace amenaza a los líderes de Israel y por eso deciden matarlo. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de todo esto? Jesús permite que lo maten. Él hubiera podido decir no, pero Jesús permite que lo maten. Y todo esto ocurre de acuerdo al plan que Él ha establecido. Todo esto tenía que pasar como Él dijo que tenía que pasar. Jesús está viendo el pecado y la devastación de su pueblo de Israel. Y esa, mis amados hermanos, es una pequeña radiografía de la condición de la raza humana. Como toda la humanidad se rebeló contra Dios y esto resultó en la trágica devastación del mundo, de la cual nosotros hacemos parte.
Así que, ¿cómo es que Dios va a traer su reino en este mundo? Lo que hace es que Jesús se sacrifica por amor a sus enemigos. La crucifixión, mis amados hermanos, es realmente la verdadera coronación de Jesús. Es el verdadero trono donde Él reina. Allí Él recibe una corona que no recibió cuando Jesús entró a Jerusalén. También recibe una capa. Él es exaltado y es levantado no en un trono, sino en la cruz. Jesús derrota la muerte y Él reina como rey. Él mismo perdona nuestro pecado y la corrupción y nos llama a seguirle ahora. Mira, si cambia tu visión de Jesús como rey, la respuesta correcta es que tú decías seguirle y servirle a Él, proclamando su reino, anunciando a otros que Él es rey, hablando de su salvación. Él nos envía a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino, un reino que funciona al revés, en donde Él está invitando a todos a que le muestren lealtad como el rey que derrotó la muerte por amor. Pero las implicaciones de que Jesús sea rey van mucho más allá también. Si Él es rey, como sus seguidores, nosotros le debemos lealtad. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que esta fe en la cual nosotros hemos depositado, la confianza que hemos puesto en Cristo Jesús, no es un programa de autoayuda. Y tampoco podemos llegar a Jesús como negociando con Él, ni exigiendo, porque es que a un rey nosotros no le negociamos. Necesitamos venir a Él bajo sus condiciones como sus súbditos. A Él no venimos diciéndole, ¿qué vas a hacer por mí? A Él venimos diciéndole, ¿qué quieres que haga yo por ti, Señor? Si Él es rey, la pregunta que nosotros debemos hacerle es, ¿qué quieres que haga yo por ti, Señor? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque a Él le pertenecen nuestras vidas y nuestra responsabilidad de servirle, porque en su sangre nosotros tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Acompáñeme por favor a Colosenses capítulo 1, el versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Escuchen lo que dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis amados hermanos, la forma en la que entra Jesús a Jerusalén exige una respuesta, pero no debe ser esa respuesta superficial de esa gente que se emociona, que de labios para afuera adoran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. La verdadera respuesta es la verdadera respuesta del creyente que ve a Jesús como Señor y en humildad y reconocimiento de su condición rinde su vida delante de Él. Le dice, mi vida te pertenece, Señor, te la entrego, te la doy toda a ti. No con lo externo, como hicieron en ese momento, tendiendo mantos y palmas. No esa adoración falsa y externa que muchos muestran hoy. Esa fe cambiante de las masas que esperan bendiciones del reino sin sufrimiento, no es la que quiere Jesús. Así que, ¿en qué lado estás tú? Debemos aclamar a Jesús como aquel que viene a morir por nuestros pecados y debemos aclamarlo como aquel que dio su vida para salvarnos y para establecer su reino del cual nosotros ahora formamos parte. Nosotros somos ahora pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, en que tenemos un propósito, anunciar al mundo esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál va a ser tu respuesta hoy? Tú no puedes permanecer indiferente. Y yo quiero que te preguntes, iglesia, en esta mañana, pregúntate de verdad, creyente que me escuchas, pregúntate si tú realmente has rendido tu vida a aquel que dices que es tu rey. Y cada área de tu vida. Piensa por un momento si hay áreas en tu vida en las cuales tú no le has dejado el señorío a aquel que es tu rey. Si tú dices que Él es tu rey, tú tienes que entregarle todo para que Él lo gobierne. Pero hay personas que no lo hacen, les cuesta. Así que pregúntate, ¿qué área en tu vida tal vez tú no le has entregado para que Él la gobierne?
No puedes permanecer indiferente. No seas como la multitud que adora externamente, pero que a la semana siguiente está pidiendo crucificarle. Tienes que ser un verdadero discípulo de Jesús, un seguidor. Mis amados hermanos, Jesús ya reina. Jesús ya reina. Él está sentado a la diestra de Dios y desde allí vendrá a juzgar nuevamente. Finalizamos esta semana nuestro estudio de el libro del glorioso Evangelio y veíamos el juez que viene. Ese juez que viene y el juicio que viene que es inminente. ¿Y sabes por qué podemos decir esto? Porque Jesús ya reina. Él está sentado. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Apocalipsis 19, versículo 11 al versículo 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido con ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este, mis amados hermanos, es el Rey vestido de siervo, que ahora esperamos que vuelva. Él volverá. Ante este Rey nosotros nos postraremos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, para la gloria de Dios Padre. La multitud en Jerusalén no reconoció a ese rey que venía en ese día. Lo aclamó, pero los días cambió de opinión. Iglesia, yo quiero que finalicemos con esta pregunta. ¿Has visto tú al rey que al fin ha llegado? ¿Lo has visto? ¿Te has rendido a él? ¿Te has sometido a su señorío? ¿Lo reconoces? ¿Lo ves como tu rey? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Eterno y soberano Señor, Dios de gloria y majestad, tuya es la alabanza y la exaltación. Tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Tú gobiernas sobre toda la creación. Maravilloso Señor y Salvador, te damos gracias porque en este día tú nos has permitido reconocerte a ti como nuestro Rey, nuestro Señor, como aquel digno de verdadera adoración, Señor. Te pedimos perdón si nuestra imagen, nuestra visión de quién eres tú, Señor, no es la visión correcta. Tal vez nuestra imagen está distorsionada, Señor, porque decimos que tú eres rey, pero no vivimos bajo tu señorío ni bajo tu gobierno, porque tal vez, Señor, no te hemos rendido áreas en nuestra vida en las cuales tú deberías estar gobernando hoy y siempre. Señor, perdónanos. Perdónanos si al igual que como hizo el pueblo de Israel en ese momento, Señor, su imagen distorsionada hizo que a los pocos días no te alabaran, sino que pidieran tu crucifixión. Tal vez nosotros no lo estamos haciendo de esta manera, pero cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer tu palabra, cuando no vemos como importante, Señor, aquello que tú dices que es importante, Señor, no estamos viviendo de acuerdo a tu propósito, a tu plan. Señor, hoy te pido que tú nos ayudes y nos bendigas y nos guíes, Señor. Guarda tu pueblo y guarda tu iglesia, Señor. Oh Padre maravilloso, ayúdanos para que nuestra visión de ti sea esa visión correcta que debemos tener. Que nosotros vivamos de acuerdo a tu santa voluntad, bendito Señor. Gracias, Señor amado y soberano Redentor, por ser nuestro Rey, nuestro Redentor. Pedimos que tú nos ayudes a vivir en obediencia a ti, Señor. Guarda a tu pueblo y a tu iglesia, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de